Continuando con los axiomas de Zermelo-Fraenkel y con lo que comentaba en el video anterior, los conjuntos son colecciones de objetos que satisfacen alguna propiedad y sería deseable tener un axioma que exprese este hecho. Este axioma retomaría el espíritu de la definición de conjunto dada por Cantor. El problema es que no toda propiedad describe un conjunto, pues algunas propiedades pueden introducir paradojas y nuestra intención al axiomatizar la teoría de conjuntos es precisamente evitar las paradojas. De hecho, podríamos considerar este tipo de conjuntos donde se consideran a las X tales que X es un conjunto y justo este conjunto no sería un conjunto. Me explico. Esta definición de acá no es un conjunto. El hecho de definir la propiedad como que X es un conjunto no describe en realidad lo que es un conjunto. Por lo que este conjunto, que es el conjunto de todos los conjuntos, demostraremos que realmente no existe. Por eso, el problema está resuelto si postulamos solamente la existencia del conjunto de todos los objetos que tienen una propiedad dada, los cuales pertenezcan a otro conjunto ya dado de antemano. O sea, tomamos un conjunto, el conjunto de todos los objetos que tienen una propiedad dada. Tomamos un conjunto A, donde este conjunto tiene elementos dentro, X, tales que esta X cumple alguna propiedad. Si se cumple esta propiedad, estos elementos ya viven dentro de A. Ahora, podemos considerar conjuntos dentro de este conjunto con alguna otra propiedad. Tomamos este conjunto A como nuestro conjunto más grande y tomamos un conjunto dentro donde se cumpla esta propiedad, una propiedad distinta, nueva, que te defina un nuevo conjunto dentro de este ya dado. Y justo el siguiente axioma, el axioma que tenemos acá arriba, puede considerarse como de los más importantes porque permite la construcción de nuevos conjuntos a partir de otros ya existentes. Tienes unos conjuntos y construyes otros más pequeños a partir de estos. Y justo el axioma 3, llamado esquema de comprensión, te define una propiedad de X, sea P una propiedad de X. Entonces, para cualquier conjunto A, hay un conjunto B tal que X está en B si y solo si X está en A y se cumple la propiedad de X. Entonces se tiene que cumplir la propiedad y se tiene que cumplir que X esté en A, justo como lo habíamos dibujado de este lado. Tenemos una X con cierta propiedad, pero esta propiedad justo es la nueva que nos va a definir B. Esta no es la que define A. Supongamos que la que define todo A es Q de X. Y esta nueva propiedad, esta Q de X define todo A. Y son los elementos que están en A y cumplen la propiedad Q de X. Pero ahora, si nos restringimos solo a la propiedad P de X, llegamos a un nuevo conjunto y este nuevo conjunto lo vamos a llamar B. Y esto sería B. Justo esto nos da pie a que podamos definir nuevos conjuntos. Y en contraste con los otros axiomas, los cuales son proposiciones, el axioma de esquema de comprensión es una colección infinita de proposiciones. Esto es que este esquema puede producir axiomas, uno por cada elección de la propiedad. Cada vez que elijas una propiedad distinta aquí adentro, estás construyendo un conjunto distinto. Si eliges una propiedad, imaginemos que esta propiedad que te definía B es la propiedad 1. Imaginemos ahora que ahora existe otra propiedad
que te va a definir otro conjunto C. Y esta nueva propiedad va a ser P2 de X y te va a definir un nuevo conjunto C, que es todo lo verde. Justo por eso podemos empezar a definir nuevos conjuntos a partir de nuevas propiedades. Esta nueva propiedad 2 nos definiría un nuevo conjunto distinto del conjunto de la propiedad 1, teniendo que las propiedades pues te definen conjuntos distintos. Esta propiedad puede depender de otras cosas y podríamos considerarlas también para crear nuevos conjuntos. Y justo pensemos en que esta propiedad, no sé, pueda ser que X sea igual a 3, que esta sea nuestra propiedad de X. Entonces solo tomaríamos todas las X que fueran igual a 3 y entonces nuestro nuevo conjunto sería solo este puntito. ¿Por qué? Porque esta X es igual a 3 y entonces nada más tomaríamos ese puntito. ¿Qué tal si tomamos las X que son iguales a X? Pues tomaríamos todos los elementos del conjunto. Y entonces A sería igual a B. Como ejemplo de este axioma, podríamos considerar el ejemplo 2.3 del libro de Hernández Fernando, que justo, repito, es el libro que se está usando para esta sesión de videos de teoría de conjuntos. Si P y Q son conjuntos, entonces hay un conjunto R tal que X está en R si solo si X está en P y X está en Q. Y esta es la demostración que nos dan en el libro. Vamos a entenderla. ¿Qué nos decía el axioma de esquema de comprensión? Pues nos decía, sea P una propiedad de X para cualquier conjunto A, hay un conjunto B tal que X está en B si solo si X está en A y se cumple la propiedad X. Ahora, vamos a considerar de este lado la propiedad de que X está en Q. Entonces, esto es lo más importante. Esta es la propiedad que vamos a ocupar. Y entonces, por el axioma de esquema de comprensión, vamos a ir escribiendo lo que van diciendo aquí. Para todo Q y cualquier P hay un conjunto R tal que X está en R si solo si X está en P y se cumple la propiedad. Pero justo hace falta mencionar cómo pasamos del axioma de esquema de comprensión a demostrar esto. Pues el axioma de esquema de comprensión, vamos a repetirlo, sea P una propiedad de X, la tenemos aquí. Para cualquier conjunto A, vamos a decir que P en este caso va a ser A. Para cualquier conjunto A, para cualquier A, entonces, ¿qué pasa? Existe un conjunto B tal que X está en B. Existe B tal que X está en B si solo si X está en A y se cumple la propiedad. Si solo si X está en A y se cumple la propiedad. Va, entonces hay que escribirlo con las letras de arriba. P vamos a considerarlo como A. Entonces, para cualquier A, que en este caso ya sería P, existe B, pero nuestra B la vamos a tomar como R. Ahorita van a ver por qué. Existe R tal que X está B es R si solo si X está en A, pero A era P, y la propiedad de X, que esta es que X está en Q. Justo aquí se considera esa propiedad. Y justo es a lo que queríamos llegar, ¿no? Que X está en P y X está en Q. Si solo si X está en R. Ahí está. Y justo es lo que dice aquí.
donde está, es decir, si solo si X está en P y X está en Q. Justo a esto se refiere este ejemplo en el libro. Y pasamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo es muy importante porque más que un ejemplo es la demostración de algo que va a evitar ciertos tipos de paradojas. El conjunto de todos los conjuntos no existe. ¿Por qué no existe? Aquí estamos llamando el conjunto de todos los conjuntos. Recordemos que hace rato estábamos escribiendo el conjunto de las X tales que el conjunto de las X tales que X es un conjunto. Ese conjunto comúnmente se le conoce como el conjunto de todos los conjuntos. Son las X tales que X es un conjunto. ¿Por qué no existe? Justo la demostración es la que nos dice por qué no existe. Entonces, ¿qué nos dice el libro? Supongamos lo contrario. Esta demostración va a ser por contradicción. Vamos a definir a U como el conjunto de todos los conjuntos, que sería este de acá arriba, el verde. Y consideremos la propiedad P de X, que es X no está en X. Entonces nuestra propiedad de X es igual a que X no está en X. Justo ya tenemos dos ingredientes muy importantes para la demostración. El axioma 3 que nos decía. Pues el axioma 3 nos decía que tenemos una propiedad, tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B, y entonces para este conjunto A siempre existe este conjunto B, tal que X está en B, si solo si X está en A y se cumple la propiedad. Y justo entonces tendríamos que existe un conjunto R, que sería nuestra B, tal que X está en R, si y solo si X está en U y X no está en X. Entonces tomamos este conjunto, que vamos a ver que no es un conjunto, y vamos a aplicar el axioma 3. Entonces, para el axioma 3 teníamos tres ingredientes: A, B y la propiedad. Nuestra A en este caso va a ser el conjunto U, nuestra B en este caso va a ser el conjunto R y nuestra propiedad va a ser la propiedad que tenemos acá arriba. Y justo con esos tres ingredientes podemos construir la demostración, que aquí ya está resuelta. Entonces, existe nuestro conjunto R tal que X está en R si solo si X está en U y se cumple la propiedad, que es justo lo que dice el axioma. Habrá que regresar a ver el axioma para que se confirme de que justo esto es lo que dice el axioma. Entonces, X es un elemento de R si solo si X es un conjunto y X no es miembro de sí mismo. Como R es un conjunto, entonces R está en U. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad que cumplen todos los elementos de U. Si un elemento está en U es porque ese elemento es un conjunto. Así entonces, R puede o no verificar la propiedad P. Si R no está en R, entonces R está en R. Es decir, R no está en R y R está en R. Esa es la contradicción a la que llegamos, diciendo que R está dentro de U y que se cumple el axioma 3 dado ese conjunto. Por otro lado, si R está en R, entonces R sí verifica la propiedad P, es decir, R no está en R, que es justo la propiedad que definimos de este lado. O sea, una es que esté dentro de U y entonces significa que es un conjunto y por lo tanto R está en R, que habíamos dicho acá. Pero si suponemos que R está en R y verifica la propiedad, pues R no está en R y nuevamente ocurre que R está en R y R no está en R, que es también una contradicción. Por lo tanto, suponer la existencia de U y considerar la propiedad legítima de P siempre lleva a una contradicción
y concluimos que no existe ese conjunto U, que es el que nos está haciendo ruido. Y justo ese conjunto pues no puede existir porque dada cierta propiedad hace que entremos en contradicciones sobre este conjunto entre comillas. Justo si quitamos solo U, todo cuadra, todo va bien. Pero si ponemos U con esta propiedad, pues ahí es donde explota todo y llegamos a paradojas. Donde justo, pues U no es un conjunto.